Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Una serie de preguntas con nuestros expertos, nuestros conferencistas. No es porque sean los míos, pero mi equipo es el mejor, me va a salir el lado maternal. Siempre nos va a quedar la duda, ¿no?, de si hacen muchas preguntas porque no lo hemos explicado del todo como toca, o es, como es este caso, porque es un tema absolutamente de interés. Entonces, yo estoy acostumbrada en Europa a tener que hacer un poco de maestra de ceremonias, incluso a hacerle preguntas yo como moderadora a los ponentes porque la gente no se anima, pero en fin, tenemos aquí una cantidad de preguntas que ya veremos a ver si nos da tiempo a contestarlas todas y si no, pues amablemente nuestros expertos pues, se dirigirán a las personas que las realizaron. Vamos a empezar, yo creo, por Diego y por Lina. Y entonces nos preguntan desde una universidad sobre qué estudios se tienen o se han realizado sobre el módulo de elasticidad para concretos autocompactantes. Bueno, hace 2 años arrancamos un estudio y no solo pensando en el autocompactante, sino en toda la gama de productos, mirando la influencia del agregado y de la relación agua-material cementante. Si vemos la NSR y vemos cómo separa sus ecuaciones por el tipo de agregado, bueno, nos metimos en la tarea. Entraba no solo el autocompactante, sino normales, bombeos, plásticos, fluidos, tremi, y el factor fundamental o la variable era el tipo de agregado. Y así es como el módulo elástico se ve afectado. No es el autocompactante que me dé más, me dé menos, casi que se vuelve un tema de que ni la fluidez me va a entregar una mayor resistencia, no, aporta la colocación. Ya el módulo elástico, y ven las ecuaciones de la NSR, los factores que influyen es resistencia y el tipo de agregado. Yo creo que eso es. Bueno, complemento un poquito, es importante resaltar que este tipo de ensayos está dentro de nuestro plan de inspección y ensayo de control de proceso. O sea, está definido dentro de los ensayos que hacemos periódicamente a todos los concretos que despachamos de nuestras plantas. Y estamos pues, pendientes a que también soliciten ese valor que la resistencia va acompañada de su módulo elástico. Como una prestación más, ¿no? No, hombre. Bueno, la siguiente pregunta es para Samuel y nos preguntan sobre cómo es el mantenimiento de los concretos permeables y qué sucede con los aceites y combustibles que impregnan el concreto. Bueno, como respondamos la parte final primero, que es más sencillo, como lo dijimos, hay unas bacterias que se encargan de gestionarlos. No es que se impregne al concreto, simplemente ahí hay vida y esa vida pues, se alimenta de esos combustibles, de hidrocarburos y los neutraliza, ya no son un problema. La otra pregunta era respecto al mantenimiento. Es muy importante decir que la vida de un concreto permeable es el buen diseño del concreto, hacer una buena producción del concreto y construcción, y adicionalmente darle el uso para el cual fue diseñado. Entonces, para yo tener una necesidad controlada o mínima de mantenimiento, debo hacer un diseño adecuado, que no esté cerca de zonas donde hayan potenciales avenidas y me lo colmaten con agua y residuos, lodos, etcétera. Durante la construcción evitar que se almacenen materiales encima de o que pasen vehículos con las ruedas sucias durante su uso, igualmente ponerlo en zonas donde los vehículos ya lleguen sin mucho problema, y como vimos ahí pues hay soluciones compuestas donde puedo poner en una zona de sacrificio un material que no tenga este tipo de problemas de colmatación y el permeable en una zona donde lo proteja. Esto como cuidados que hay que tener. Y mantenimiento, pues hay unas recomendaciones periódicas que van desde recoger simplemente las hojas o los residuos que van quedando por ahí que no se alcanzan a meter al sistema, de utilizar técnicas como el hidrolavado o la aspiración para retirar
los residuos que caen ahí. Pero hay que decir que la capacidad de permeabilidad del concreto permeable es tan alta, estamos hablando de hasta 800 litros por minuto por metro cuadrado, que si una zona de mi parqueadero pierde esa capacidad, tengo un área muy grande con una capacidad de drenaje muy alta que se va a hacer cargo de ese agua. La siguiente pregunta es para Arcindo Vaquero, nos la hacen por las redes sociales, es una pena que ellos nos vean y nosotros a ellos no, porque hay muchísimas personas conectadas, pero bueno, desde Honduras. Y nos preguntan, ¿cómo se logra el trabajo en común de las empresas productoras de concreto? ¿Qué tipo de metodología de trabajo e incentivos fueron utilizados antes de conocer los beneficios? Bueno, yo creo que lo que se utilizó fue la metodología que nosotros, yo dije en el trabajo, los 3 R's, y bueno, lo que despertó el tema era la cantidad de concreto que regresaba. Esa compañía hace, como yo le dije a ustedes, 5 millones de metros cúbicos, 2% es una cantidad enorme de concreto. En el Brasil, yo le dije, son 50 millones, 45 millones, alrededor de eso, son 800.000 metros cúbicos que regresan a las plantas. Entonces, eso fue lo que nos despertó y empezamos a medir, a investigar de dónde venía, cómo venía, de qué forma lo podíamos tratar. El tema no está resuelto, como yo le dije a ustedes, estamos trabajando todavía, hace 2 años estamos trabajando en ese tema y bueno, fuimos aprendiendo durante el camino. No hubo ninguna metodología especial, no tuvimos que entrar en un laboratorio muy sofisticado, no, fue por el sentimiento de ver, bueno, tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Algunos mercados es más complicado que el otro, para hacer eso, no voy a decir que comprar la Votorantim compró 150 mini hibridadores, no, porque estamos trabajando en clusters, en agrupamientos de plantas, entonces el tema todavía no está totalmente resuelto, y vamos aprendiendo y estamos usando la metodología de la forma como van apareciendo los problemas. Ese es básicamente lo que estamos haciendo. A mí me llama la atención que en España, que estamos empezando a regular ahora el tema del hormigón reciclado, solamente, en fin, hemos sido bastante conservadores como casi todo cuando regulamos, pero se habla siempre de porcentaje de sustitución del árido, de árido grueso reciclado y es bastante más restrictiva que el 30% que comentabas. Sí, nosotros estamos usando 30%. Es lo que permite la norma brasileña. ¿Pero de árido grueso o...? No, de árido grueso, especialmente árido grueso. ¿Y tenéis especificaciones diferentes en función del tipo de hormigón, si va pretensado o es en masa? Sí. O sea, tenemos que tener una clasificación especial de la piedra que regresó, es otro tipo de piedra, lo usamos en otro tipo de obra, entonces no con tanta responsabilidad. Sí. También lo estamos tratando de descubrir cuál es la mejor manera. Si eso es un mundo, no ahora. es tan fácil, no, el mundo del concreto no es un laboratorio, o sea, nosotros estamos recibiendo material, está entrando material, saliendo material, yo tengo que tener una cantidad de material que lo voy a tratar de una manera diferente, no es tan fácil. Principalmente en volúmenes muy altos como las que tenemos en los grandes centros, no es tan fácil así. No, afortunadamente ese concreto que os regresan sí que conocéis la naturaleza, porque entonces no tenemos esa incertidumbre, ¿no?, de saber qué características tenía la estructura previa demolida, ¿no?, que muchas veces puede introducir patologías en el hormigón reciclado. Bueno, la siguiente pregunta se la vamos a hacer a Wilmar, si tenéis preguntas todos, muchas. La siguiente se la vamos a hacer a Wilmar, va sobre cuando has tratado el tema del hormigón con fibras. Aquí nos preguntan cómo se distribuye uniformemente las fibras en el material cementante y qué orientación deben tener. Bueno, realmente, más que la orientación, yo busco la orientación específicamente en la mezcla. Lo que yo debo buscar es un buen tamaño de fibra para que esa fibra, al mezclarlo, porque yo necesito... No puedo cambiar drásticamente las condiciones de mezclado, debo conservar los parámetros básicos de mezclado, debo cambiar la composición de las fibras. Entonces estas fibras que nosotros trabajamos, cuando uno se da cuenta que realmente la posición de la fibra y la condición de la fibra es tan importante, lo que uno determina con el proveedor es cambiar la longitud de la fibra y el espesor de la fibra. Eso lo que hace es que, claro, gran cantidad de fibras van a ayudar a, como yo las mezclo en el material, ellas van a tener una buena orientación siempre si conservan ese diámetro y esa longitud.
Da igual que sean metálicas que de polipropileno. En las dos hay diferentes características, pues realmente son similares después de haber evaluado muchos elementos, pero las dos tienen su condición. Realmente las que más me ayudan en el tema inicial para poder tener mayores flechas son las fibras de PVA, que son las que yo utilizo específicamente para ese desempeño, entonces a esas les dedico un esfuerzo mayor en términos de diámetro y de longitud. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Diego y para Lina. Teniendo en cuenta la fluidez del concreto autocompactante, ¿cómo puede influir el sistema de encofrado, sobre todo en elementos verticales? Es ideal, el autocompactante, por el menor esfuerzo que se requiere, es ideal. Hay un tema de presiones que aquí aplica también, que hay que conocer la presión que se desarrolla por la columna puntualmente en un muro, pero dentro de los sistemas que se mantienen con una estabilidad o una viscosidad importante, digamos que la mezcla no hay separación de gruesos ni separación de pasta. Entonces, de nuevo, fundamental pues para un sistema industrializado. Además, y no lo referenciamos en la presentación, me regalan otros 5 minutos. Nosotros sacamos o tenemos un producto industrializado, autocompactante, de resistencias iniciales importantes, 15%, 14 horas, y de nuevo funciona. Es el que tenemos o referenciamos pues como Q. Para Samuel. Samuel, ¿qué parámetros de calidad se verifican para… Esta también ha llegado por las redes sociales, estamos muy mediáticos ya con Twitter. ¿Qué parámetros de calidad se verifican para concretos permeables y bajo qué normas? ¿Y qué limitantes estructurales… Son realmente dos preguntas. ¿Qué limitantes estructurales existen para este tipo de concretos en términos de resistencia a compresión y a flexión? Bien, como lo mencioné, este es un material que está todavía, o la tecnología de este material está todavía en desarrollo. Esto implica que todavía hay mucha investigación, que hay un trabajo muy fuerte del Comité ACI 522 y de la ASTM en definiciones de normas. Existen en el momento 4 normas para caracterizar el concreto permeable: ASTM S1618, 1701, 1747, 1754. Una determina los porcentajes, la primera, los porcentajes de vacíos en estado fresco, y esta es la norma más importante para mí porque es el criterio de aceptación del material. La 1701 lo que hace es determinar la capacidad de infiltración del pavimento in situ. Esto simplemente es un dato que es bueno determinar para ver la pérdida de capacidad de infiltración en el tiempo y la necesidad de mantenimiento. La 1747 habla de la resistencia potencial a la degradación del material. Esta es la forma de caracterizar mecánicamente el material. Para este material no existen normas hasta el momento, la ASTM está trabajando fuertemente para caracterizar sus propiedades a compresión o a flexión. Y por último, la última norma nos da herramientas para determinar el porcentaje de vacíos y la densidad en estado endurecido. ¿Hace falta algo? ¿No? Yo creo que has contestado en las dos. Claro, te las he soltado todas de golpe. La siguiente pregunta es para Arcindo. El sobrante de cada viaje de concreto se reutiliza. ¿Cómo se cuantifica el volumen reutilizado para hacer la corrección en el próximo diseño a despachar? ¿Se corrige el volumen total o por cada material componente de la mezcla? ¿Cuál es la calidad de ese sobrante? Bueno, nosotros sabemos el concreto que regresó, sabemos qué concreto era. Y el volumen lo determinamos por peso. Las plantas de hormigón reciben el árido, el cemento, todo por peso. Pesamos el camión y sabemos exactamente cuánto hay de material dentro del mixer, ¿no? Dentro de la olla. Y después corregimos eso en función de la cantidad de cemento y del volumen que hay dentro del mixer.
y lo hacemos de esa manera. No sé si esa era la pregunta, ¿no? Sí, era como corregir la dosificación aprovechando lo que se había Sí, desechado. claro, y después utilizo ese mismo concreto, esos 2 metros cúbicos, lo pongo en otros 6 metros cúbicos y completo una viaje de 8 metros cúbicos, por supuesto, para una resistencia un poco más baja que la Porque ya ha original. comenzado el… O sea, si yo era una resistencia 30 MPa, yo le mando para un 25 o un 20, no le voy a mandar exactamente para un 30. Wilmar, desde Panamá nos preguntan, en caso de una edificación, ¿cómo interactúa el concreto dúctil con los demás elementos rígidos como columnas y muros ante las vibraciones o un eventual sismo? Bueno, realmente en este momento estamos desarrollando todo el tema sísmico del material. Lo que hay hoy, realmente el de ultra alto desempeño, no el flexible es un material que estamos asociando más a elementos no estructurales, que tienen obviamente un comportamiento distinto en relación con el sismo, pero en el material de ultra alto desempeño lo que estamos buscando es disipación de energía, y esa disipación de energía en el tiempo ayuda a que el comportamiento sea completamente distinto. Hay una disipación. Realmente lo que yo estoy buscando ahí es que se me avise exactamente cómo se está deformando el material. En esa manera de identificar cómo se deforma el material, pues tengo una posibilidad mayor de entender el colapso de la estructura desde el punto de vista sísmico o con una carga sísmica. A mí me llamaba la atención que los diseños esos tan bonitos que estabas poniéndonos para que viéramos un poco la belleza del hormigón y llamar la atención, había mucho voladizo, que eso siempre sale muy penalizado a la hora de un diseño sísmico, ¿no? Entonces me llamaba un poco la atención y yo digo, este tiene que disipar por todas partes, porque si no, el diseño no estaría acompañando. Sí, claramente, y eso es lo que buscamos con el ejercicio que hicimos en el parque en Medellín, en el Museo de Arte Moderno. Lo que buscamos era someter el material a espesores mucho menores en el diseño, identificar cuáles son los esfuerzos y entregarle el material para el que él sea capaz de soportar esos esfuerzos. De alguna manera, eso es lo que el material va a entregar, una relación muy alta en esfuerzos, una flecha mayor, y cuando haya una carga que supere la carga tradicional para la cual fue diseñada, pues tenga un comportamiento directamente dúctil, que eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Otra pregunta para Diego Belandia y Lina Cure. Voy a hacer dos, porque una es muy fácil. Entonces, ¿este concreto se debe vibrar? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo dura esta alta fluidez? Listo. Si queréis contesto yo lo de si se tiene que vibrar. Bueno, como veíamos en la presentación, el vibrado debe ser mínimo, o sea, se reduce ese vibrado. También el esfuerzo que tiene que hacer el operario en este proceso, pero más que vibrado, pues de estar pendiente de si se vibra o no, es mirar más bien los beneficios que esto tiene en mayor rendimiento, en la productividad de la obra, menores desperdicios. O sea, tiene una gran cantidad de beneficios adicionales a si se vibra realmente o no. O sea, obviamente es mínima la vibración que debe hacerse. La otra pregunta es el tiempo de manejabilidad. Esto pues obviamente tenemos unos controles de manejabilidad obviamente medidos bajo los ensayos que te decíamos, un tiempo de fraguado controlado dependiendo de las condiciones que se requiere en la estructura, o sea, previamente validado estos diseños. No sé, pues. Ahí sí, efectivamente, tener en cuenta las curvas de sensibilidad del aditivo que se utilizan en estos tipos de producto, si son a base de lignosulfonato, tener cuidado. Al hilo de ese había bastantes preguntas también en las redes sociales sobre qué tipo de materiales, materias primas, se utilizan para este. Así ya por eso te la hago ya, os la hago ya de paso. Sí, tener de nuevo la curva de sensibilidad de los productos que se utilizan. De aditivo, esos tiempos de fraguado, las calorimetrías, que el doctor Ramón por ahí mencionaba, pues para los masivos, igual aquí hay que sacar calorimetrías en productos, no pues en esos volúmenes, pero sí controlándolas, ver esa evolución, también en cilindro, en manejabilidad con los ensayos que les mencioné, ver cómo se va perdiendo y parametrizarla y caracterizarla. Estamos hablando de pérdidas de 5 centímetros, hora y media puntualmente, lo cual es muy bueno y teniendo en cuenta en la cabeza de eso. Los otros materiales, la parametrización y la caracterización, el desarrollo de curvas de relacionado material cementante dependiendo de los materiales que se vinculen, también fundamental para el diseño y tener pues el tema de resistencia evaluado. Yo creo que eso es.
Sí, hablando un poco, siguiendo con el tema de las materias primas, nos preguntan también por la granulometría para los hormigones permeables, la de los áridos. Bueno, primero hablar de tamaños máximos de agregado para el concreto permeable. La literatura reporta posibilidad de producir concretos permeables con materiales hasta de tamaño de 3/4 de pulgada. Ya eso en la práctica para mí es inviable, yo creo que uno debería trabajar máximo con media pulgada. Y granulometrías, pues el Comité ACI 522 define claramente las granulometrías que vienen definidas en la STMC 33, pero son exactamente eso, los usos granulométricos para tamaños de agregado de media, 3/8, y prácticamente a eso nos restringimos. Sí, bueno, aquí nos hacen una pregunta para Wilma. Yo te la voy a hacer y tú decides. Dice que… ¿Decides si la contesta o no? No, bueno, yo te la hago, entonces me contestas. Aquí pone, ¿qué o cuánto puede costar un metro cúbico de concreto flexible aproximadamente? Bueno, todo lo aproximado que consideres. todo lo aproximado. Con un intervalo de… Bueno, yo sé que este es uno de las grandes interrogantes de la mayoría de aquellos que escuchan o empiezan a hablar sobre concreto flexible, y todos creen que el concreto flexible es caro por metro cúbico. Y sí, es caro por metro cúbico. Es muy caro. Pero realmente es que es ahí donde existe la gran diferencia entre un concreto de este tipo y un concreto convencional. Realmente este material no se vende por metro cúbico. Uno debe pensarlo asociado a metros cuadrados de fachada, de muro, de cubiertas, para poder entender y sacar el mayor provecho de la esbeltez del material, de los bajos espesores del material, respondiendo a su alto desempeño. Es ahí donde realmente los números en metro cuadrado son muy similares, porque claro, un hormigón convencional tiene grandes espesores y es más, difícilmente con grandes espesores, o difícilmente no, imposible, no va a llegar a los valores tradicionales de un concreto de ultra alto desempeño. Este sí es capaz de tener grandes desempeños, pero en espesores muy pequeños. Si lo determino por metro cuadrado, los valores son muy similares. Dar números es muy difícil, dar números es completamente difícil, pero si hacemos un análisis por metro cuadrado de un concreto convencional de alta especificación, el concreto flexible o el de ultra alto desempeño tiene una condición muy similar dependiendo de la región. Máxime que aquí en Colombia, en las 4 regiones, los precios son distintos y obviamente en el mundo son distintos. Sí. De cualquier modo, conseguir a veces geometrías o diseños imposibles, eso tampoco tiene precio. Muchas veces es pasar de poder hacerlo a que no se pueda construir algo que tiene en mente cualquier diseñador, ¿no? Vamos a ir con otra para Arcindo. Nos preguntan, también por internet, ¿cómo funcionan los estabilizadores que retardan la hidratación del cemento? Buena pregunta, buena pregunta. Ese es el top de la química del cemento, es los estabilizadores. Francamente, yo nunca conseguí saber una información exactamente de qué se trata. Es un secreto que quien nos trata de eso es la BASF. Ellos tienen un secreto enorme para decir exactamente cómo funciona eso. Aparentemente es alguna cosa que tiene una acción también química, además de química eléctrica, hay una dispersión de los granos de cemento para mantener una cierta trabajabilidad, pero esa no la sé responder porque tienen un secreto tremendo. Yo ahora voy a Cleveland el mes que viene y a ver si me dicen por lo menos de qué se trata. No, nunca pude saber exactamente de lo que se trata. Entonces, perdón. No, bueno, acaba siendo magia, ¿no? Ellos acabó, siempre… pero es el tope es la de la tecnología, del el top de la tecnología. Y resumidas cuentas, sale barato, Sale barato porque te sacas de un problema enorme, te saca de un problema enorme, entonces vale la pena. Pero lamentablemente no sé muy bien de qué es. Nosotros en las zonas cálidas de España, en el sur, los utilizamos porque claro, en cuanto te descuidas empieza a fraguar eso rápidamente, Sí. porque
En fin, te recomiendan que a partir de 30 grados no hormigones, pero Sí. nosotros llegamos a 40 y a 42 Sí. y no puedes parar de trabajar. ¿Verdad? Pero no, realmente no es un retardador Centígrados. de fraguado. No es un retardador de fraguado porque al principio ellos, al principio no, hasta ahora, ellos ponen un activador. Ellos interrumpen la cristalización y después hay que poner un otro aditivo para volver la cristalización. O sea, que es al normal. bicomponente. Entonces es un bicomponente y es difícil, ellos no… Cuando me entere te lo cuento, ¿eh? Eso no me lo quisieron decir. Para Lina y para Diego. En concretos fluidos, ¿cuál es la resistencia de edades tempranas? 12 o 14 horas, que es el tiempo de desencofrado en sistemas industriales. Yo les comentaba ahorita que teníamos, digamos, un producto para los sistemas industrializados. Definitivamente cumplir un 15% a las 14 horas es fundamental para el desencofre. En muchos elementos 2 megapascales es suficiente desencofrar, pero bueno, cumplimos eso pensando en 4000. Y me subo en esa del aditivo, que se me acabó el tema. En esos recuperadores y todo eso, no sé el tema químico físico, no es para eso, es más como si esa doble dosis o 2 pastillas, la primera que frena esa hidratación, yo lo he asemejado mucho a un tema físico que encapsula la partícula de cemento, y si no hay una segunda dosis se desgasta en el tiempo, que finalmente es para garantizar, y que nosotros pues lo manejamos 4 horas de entrega, desde luego avisado con el constructor, todos sabemos de que son 4 horas, incluir un aditivo que está pues parametrizado y caracterizado, un efecto físico que finalmente se desgasta con el tiempo y vuelve a dejar la partícula de cemento o estos cristales disponibles para seguir desarrollándose. Creo que visto desde concreto, ya los componentes efectivamente eso es un secreto. No, es muy llamativo porque, por ejemplo, en España, en Valencia en particular, en el puerto hemos hecho una prueba piloto y teníamos encapsulados nanoinhibidores de la corrosión. Entonces, es como si fuera medicina, o sea, estás preparando ya al hormigón para que cuando vaya a tener un inicio de corrosión de las armaduras, o sea, que cambie el pH del hormigón ya endurecido, entonces se liberen de sus cápsulas y pueda sanar al hormigón desde dentro, ¿no? Se parece un poco a ciencia ficción, pero ahí vamos, ¿no? Ya estamos en ese estadio. Bueno. No, déjame complementar, porque también me quedó en el tintero así. Yo sé que el concreto que regresa el viernes, el lunes se puede utilizar. ¿Tanto? Tanto, se puede utilizar. Entonces, eso es lo único que yo sé. El martes no sé, porque nadie va a quedar con camión parado esperando que llegue martes o viernes para una semana parando. Pero el lunes está y la mezcla está fluida, no está seca como la película que nosotros vimos, que él va perdiendo trabajabilidad, él no va perdiendo trabajabilidad. Por tanto, no es policarboxilato, que ese pierde esa trabajabilidad. Entonces, no sé lo que es, no sé, sigo igual. Bueno, aquí hay otra pregunta para Samuel. ¿Cómo funciona un pavimento permeable en zonas con nivel freático muy superficial? En ese caso, ¿habría algún ahorro en elementos respecto a elementos del drenaje usual? Bueno, en zonas con niveles freáticos altos, pues habrá que evaluar la necesidad del proyecto, los regímenes de lluvias de la zona, ¿cierto? Y pues siempre tenemos la posibilidad de generar bases granulares por encima de la subrasante y que esas bases granulares sean nuestra capacidad de reservorio y nuestra capacidad de gestionar el agua. A no ser que esos niveles… Perdón, he sido yo. Perdona, que me ha dado tos. A no ser que esos niveles freáticos suban en superficie y nos inunden la zona, cosa que yo no veo probable si tengo encima una base granular, ¿cierto? Y un pavimento que como mínimo va a quedar a un nivel superior del nivel del suelo normal, pues yo creo que funciona. Y pues todos los proyectos son específicos, hay que sentarse con el diseñador estructural,
el pavimento, con el ingeniero hidráulico, con un geotecnista y evaluar pues, la situación. Sí, porque son soluciones a medida. Yo tenía una pregunta, que me quedaba la duda, porque está claro que son obras, ¿no?, las del hormigón permeable, que tienen que estar planificadas, ¿no? Y que lo ideal es que cuando vaya a ampliarse la urbanización en alguna zona, vaya ya con eso en el proyecto, ¿no? Porque ¿cómo convences? Esa es mi pregunta. ¿Cómo convences a una autoridad de cualquier ciudad, ¿no?, para que en lo que ya tiene construido, pues sea como construir prácticamente una línea de metro, ¿no? O sea, lo tiene que levantar todo para construir lo que es, para recoger y los filtros. ¿Cómo les convencemos, aparte de todo el tema medioambiental, ¿no? ¿Se te ocurre o...? Sí, algo decimos. Sí, realmente pues hay un gran espacio en zonas de renovación urbana, ya a raíz de presentaciones, de artículos, del mismo tramo de prueba, ya se nos han acercado a alcaldías a preguntarnos por el material, a que les contemos, con la intención de incluirlo en sus próximas obras, quieren conocer más. Pero la forma en la que realmente se potencia el uso de estos sistemas es que se generen iniciativas como las que vimos de los sistemas de drenaje urbano sostenible, que se incluyen los planes de ordenamiento territorial, que se terminen de materializar esos planes de drenaje urbano, esos planes de gestión del agua lluvia, que cada vez hagamos que cuando se vaya a hacer cuando vayamos a urbanizar, el urbanista sea responsable de los cambios que está generando en esa zona y no simplemente pues las aguas que están ahí yo las tiro a la línea de alcantarillado y esos problemas de otro. Sí, al final cuanto más experiencias tenemos. ¿Le pasamos un micrófono a...? Sí. Sí, por favor. Bueno, si no le entiendo mal al ingeniero Cipriano, es uno de los problemas que comentamos, que con el sistema de urbanización tradicional estamos saturando las líneas de alcantarillado y cada vez tenemos más avenidas, inundaciones, etcétera. Con esto tenemos la posibilidad de hacer entregas controladas, de amortiguar esos eventos y entregarlos disipados en el tiempo para conservar por lo menos esa capacidad instalada que ya tenemos, que fue el término que el ingeniero utilizó. El problema que haya todo eso, yo no sé si eso pasa aquí, lo que pasa en Europa es que, claro, los ciclos políticos tienen una duración. Entonces, las intervenciones en lo que ya está hecho es más complicado porque requieren una cantidad de dinero, paralizas, tiene un efecto para los que viven en la ciudad pues muy negativo. Entonces, como es mucho más sencillo para los planes nuevos de urbanización, cuantos más ejemplos pilotos de realidad tengamos, aunque sea no nos dé solución al problema que tenemos, porque lo que ya está, sabemos que no está funcionando y que hay que solucionarlo, ¿no? Entonces, la pregunta iba un poco más por eso. Cuanto más escaparates podamos tener de plantas piloto en sitios nuevos, pues sí, yo creo será más que sencillo. el mayor margen de entrada es en obras nuevas. Ya estamos obligados a separar las aguas, ¿cierto? Aguas negras, aguas lluvias. Muchas obras ya tienen que hacer plantas de tratamiento de agua residual y en zonas muy planas, cuando van a entregar esas aguas lluvias, por ejemplo, ya están en cotas inferiores a las de la línea de alcantarillado, tienen que bombear. Entonces ahí hay un buen espacio de entrada. Para de pronto comentar algo sobre el tema de los inhibidores o controladores de hidratación, el concreto permeable requiere de estos aditivos, sí. Y a diferencia de lo que el ingeniero comentó, aquí no hay necesidad de desactivar el efecto, debido a que estos pavimentos se curan por un tiempo prolongado y se dejan quietos, la desinhibición, si vale el término, pues se deja que se haga naturalmente. Tienen una característica que los hace diferentes de los retardantes, y es que no se pierden resistencias finales. Al final se llegan a resistencias iguales y algunas veces, aunque parezca sorprendente, superiores. Yo voy a hacer la última pregunta, otra pregunta que tengo yo también para Diego y para Lina, y la hago porque soy una auténtica enamorada de los productos innovadores. O sea, yo de verdad quiero que a ver cómo encontramos los argumentos para que se vea que cualquiera que compra un producto innovador al principio, el hormigón, en fin, ya lleva más de 1000 años fabricándose, pero cualquiera que compra un hormigón de altas prestaciones, alto desempeño al inicio, pues es un valiente. Entonces, ¿le va a ser más difícil, va a pagar un poquito más que cuando ya es algo convencional? Sí, pero luego le va a valer la pena porque hay una cantidad de ventajas
que todavía no hay experiencia suficiente para que las pueda ver, pero lo más cómodo, claro, es cuando algo ya es habitual, lo más cómodo es comprarlo. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí y es, si habéis estudiado, si podría ser un argumento estudiar que como el hormigón autocompactante realmente está cuidado con tanto esmero y se acerca desde mi punto de vista personal más a un hormigón industrial que a un hormigón más artesano hecho en la obra, pues si habéis hecho un estudio sobre, sobre la aceptación por parte del cliente, aunque sea en porcentajes ratios de rechazo de algún camión o ese tipo de estudios, ¿no? Respecto a la percepción que tiene el cliente si prácticamente el 100% del hormigón autocompactante es aceptado en su entrega. Bueno, pues estudio como que te diga que un porcentaje, No. pues obviamente no. Pues es una percepción. No, pero sí, mira, se ha pues, hecho mucha investigación con los clientes, pues se tiene un proyecto de ofrecer unos productos de valor agregado, entre los cuales están los concretos autocompactantes. Justamente pues, es un proyecto que se tiene para presentar. Y muchos de los mitos que mostrábamos acá justamente vienen de ese recoger de los clientes, pues de la parte comercial, sus temores, ¿no? de la parte de asesoría técnica, justamente cuando se ofrecen, porque es un producto que tenemos en lista de precios hace algún tiempo, y como les mostraba, ha venido creciendo ese consumo, pero poco a poco, o sea, realmente hay que acompañar un poco este proceso y mostrar realmente sus beneficios. Como comenzamos justamente la presentación, mostrar esos costos-beneficios inicialmente no es tan fácil, o sea, no es fácil apreciarlos inicialmente como otros productos que de pronto estamos conversando acá, un concreto permeable, un concreto de alta resistencia. Pero viendo ya y analizando todos estos detalles de mejorar esos costos, en la productividad, en mayor rapidez, en menos mano de obra, en menos desperdicios, en mejores acabados, entonces poco a poco vamos acompañando, realmente es un proceso de acompañar a la industria de la construcción para ir motivando este crecimiento en los productos de valor agregado realmente. En España, las plantas industriales de prefabricados de hormigón, que realmente son sus propios clientes, o sea, se fabrican el hormigón para sí mismos, prácticamente todos, aunque tenían las líneas de fabricación para el hormigón seco, casi todos con asiento seco, están yendo todos a hormigones autocompactantes. ¿No vas? ¿No se oye? Sí. Bueno, eso, que aunque tengan que hacer inversión industrial, prácticamente los prefabricadores en España todos están yendo a un hormigón autocompactante porque les da muchísimas ventajas en productividad, que al final es lo que ellos miran, ¿no? Lo que quería comentar de la pregunta como tal, más que estudio, era que nuestra cultura de acompañamiento al cliente y la asesoría técnica permanente es lo que nos ha permitido entender que, o visualizar que estas tecnologías ya conocidas, como ellos lo decían desde un principio, ya conocidas hace muchos años, estuvieron de moda en algún momento, pero cuando viene este proceso de industrialización y estos retos de la construcción y el acercamiento que tenemos al mercado es cuando tenemos la oportunidad de entregarlo como solución. Y eso es un valor agregado o una oportunidad, yo creo que interesante, porque va de la mano de una necesidad como se dice, latente, y así fue más o menos como también surgió con el concreto de alta resistencia. Lo tengo o no lo tengo, o tú no lo necesitas, por eso yo no lo tengo. Es más o menos ese el juego del acompañamiento, pero el acercamiento, más que todo que estudios a nuestros clientes no, sino es como la cultura que tenemos de acompañar los procesos. De hecho, inclusive por eso estos espacios y como son las mesas que tenemos mañana, las mesas temáticas, esos espacios nos han podido llevar a que a raíz de situaciones uno dice lo que Diego mencionaba, industrializado, autocompactante, es decir, tiene la característica del autocompactante, pero tiene la característica del desencofrado en el tiempo requerido. Pilote autocompactante, tiene ciertas condiciones que Diego los mencionaba, pero prácticamente ya se volvió que hay concretos para pilotes que realmente no es necesario decirle pilote autocompactante como industrializado autocompactante, es autocompactante. Y en ese camino vamos con la alta resistencia también, que la alta resistencia es un concreto que en muchas o en la gran mayoría
de los usos y cómo viene siendo acogido desde el punto de vista de la confianza de contar con el producto, es diseñar para estos productos y es aportar a que el proceso constructivo considere y pueda apreciar los beneficios del producto. Que lo prueben, cuando lo prueben ya se animan, ¿no? Sonia, yo quería hacer un comentario. Hola. Es que se volvió indispensable como herramienta de buena calidad en los concretos arquitectónicos. Da una calidad tremenda, como decía Lina, disminuye muchos riesgos de calidad en eso. Acabamos de terminar una obra muy interesante con Argos de concretos autocompactantes, arquitectónicos en tonos ocres. Coloreados. Pero no coloreados, sino de color natural, con agregados naturales, con formaletas muy lisas y el resultado son concretos brillantes por naturaleza, pero nos ayudó muchísimo tener el concreto autocompactante, el aditivo pues autocompactante. Solo una curiosidad, no sé muy bien por qué, pero hay una ciudad en Brasil que hace mucho concreto autocompactante, se llama Goiânia, donde vive Ennio. Es una cantidad de concreto autocompactante, es una locura. No sé muy bien, yo creo que es porque hay un laboratorio que controla ese concreto, que es muy especializado, el tipo es muy bueno. Yo creo que es la asociación de las hormigoneras con ese laboratorio que funciona muy bien. Y la Universidad de Ennio hizo un estudio que en la estructura, cuando se pasa del concreto convencional para el concreto autocompactante, el costo general, el costo de la estructura se reduce 5%. Está en la internet, y Ennio lo tiene, yo también lo tengo, si me escriben yo se lo paso el estudio. Es 5% más barato, por la reducción de mano de obra, la durabilidad de los encofrados, y todo es 5%, que es mucha guita, mucha plata, ¿ok? Sí. Bueno, como no está Ramón Carrasquillo, aunque como mañana él moderará otra mesa redonda, la del final de la jornada de mañana, pues le vamos a pasar todas las preguntas para que las responda. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias, unas excelentes presentaciones, un placer. Audio Jungle.